que teorizó sobre los estados obreros burocratizados, que se abrirían con un febrero que daría un prólogo a la Revolución de Octubre como etapa previa a la transformación de los partidos trotskistas en partidos de masa. Bueno, esto no se dio, ¿no? Era más un deseo que una cuestión, digamos, concreta. Bueno, eso es lo que se propuso dilucidar en las tesis, Moreno, ¿no? Después hizo una evaluación, que las tesis de revolución permanente hizo una evaluación incorrecta de la dinámica y la transformación de la revolución democrática burguesa en revolución socialista en los países atrasados, ¿no? Y que solamente con las condiciones ideales del modelo de octubre se pueden realizar la transformación de ese tipo, digamos. Y en realidad se vieron revoluciones con la expropiación de los terratenientes, la burguesía y una ruptura con el imperialismo, sin el sujeto obrero como predominante y el partido revolucionario. Entonces, lo que dice es que esto se ha revelado como equivocado, ¿no? Y hay que reconocerlo así y lo más rápidamente posible. Y que haya inclusive más variantes categóricas. Entonces, ¿por qué? Porque justamente si uno plantea que solamente se dan las revoluciones con las condiciones ideales, rompe el criterio de revolución permanente también, porque se dan revoluciones eh, ¿cómo se llama? No se puede avanzar, digamos, no se puede intervenir. Entonces es importante porque Trotsky también plantea cómo construir la Cuarta Internacional, ¿no? O sea, se ha dado eh, más permanentemente de lo que imaginó Trotsky las revoluciones, ¿no? También planteando que es importante la incorporación de Revolución de Febrero, ¿no? Y donde puede ser que esa revolución que se plantea más allá de lo que plantean inicialmente, y que no anula la teoría, sino por el contrario, la demuestra más que nunca. Dice, la teoría de la revolución permanente es mucho más amplia que las tesis escritas de Trotsky a fines de la década del 20. Es la teoría de la revolución socialista internacional que combina las distintas tareas, etapas y tipos de revoluciones en marcha hacia la revolución mundial. Entonces, plantea que es fundamental intervenir en todas las revoluciones y en todos los procesos. Y bueno, que es lo que estamos viendo, ¿no? Digamos que hay revoluciones donde hay condiciones, hay revoluciones sin condiciones, pero bueno, eso en cierta manera te lleva al etapismo, ¿no? Si no están las condiciones ideales, como en Siria, como en Ucrania, con los procesos de autodeterminación, este, entonces no se puede intervenir. Entonces no, eso te lleva al etapismo. Si no está el Partido Revolucionario, no va a triunfar, sí, ya lo sabemos. Ahora, si no intervenís tampoco lo vas a construir. Bueno, es un problema. ¿Qué respuesta le damos a las masas ucranianas? ¿Qué respuesta le damos a Georgia, a Kazajstán, a Bielorrusia, inclusive a distintos tipos de combinaciones? Entonces plantea que si no reconocemos estos hechos dejamos el campo libre a interpretaciones revisionistas que se sientan en ellos. Bueno, justamente esta, que niegan el carácter clasista y político de la teoría de la revolución permanente. Es así como ha sustituido toda una teoría revisionista del sustituismo Deutscher, o Deutscher. Los partidos comunistas simbolizan a la clase obrera, ¿no? Por lo tanto, las tesis se han visto confirmar que los partidos comunistas que tomaron el poder eran revolucionarios, aunque la clase obrera no interviniera en el proceso. Bueno, ese es el sustituismo, ¿no? Y dice Deutscher que Trotsky se equivocó al señalar que una clase obrera puede ser reflejada por su partido y no darse cuenta de que muchos partidos comunistas eran revolucionarios. Bueno, nosotros creemos que no, decía Moreno, que son revoluciones de febrero, es decir, son obreras y populares con direcciones oportunistas, que obligadas por la presión del movimiento de masas se vieron forzadas a avanzar más allá de lo que querían con lo expropiado. Después plantea, ¿no?, que el tema del ataque de la dirección del SWP, ¿no?, que ya después de Cannon digamos, perdió su liderazgo y también terminó capitulando los movimientos guerrilleros y al castrismo. Y decía que
la, la dirección del SWP de ese momento estaba embarcada en un ataque a la teoría trotskista de la revolución permanente. Para esta teoría del SWP ya no es imprescindible ni el proletariado ni el trotskismo para un desarrollo de la revolución permanente. A lo sumo es un ingrediente más. La nueva teoría de la revolución permanente, la actual dirección, es la teoría de los movimientos unitarios progresivos de los oprimidos y no del proletariado y del trotskismo. Entonces, que lleva inevitablemente, sin diferencia de clases o políticas, a la revolución socialista nacional e internacional. Bueno, entonces se van al otro extremo, ¿no? El SWP plantea que la revolución socialista es una combinación de movimientos multitudinarios, sin distinción de clase, que pacíficamente van al triunfo del socialismo. Así que bueno, es el otro extremo, está el oportunismo y el sectarismo, ¿no? Es la teoría de Bernstein combinada con la revolución permanente. El del movimiento de todo es todo, la clase y los partidos no son nada. Esta teoría cae rápidamente en el humanismo anticlasista. Entonces, también plantea que los burgueses, bueno, del GRN de Nicaragua, pertenecen al movimiento que volteó a Somoza. Están aplicando su concepción revisionista de la teoría de la revolución permanente. Nosotros seguimos defendiendo intransigentemente la esencia, tanto en teoría como en las propias tesis escritas de la revolución permanente. Solo el proletariado, acaudillado por un partido trotskista, puede dirigir consecuentemente, hasta el final, la revolución socialista internacional y por consiguiente la revolución permanente. Solo el trotskismo puede impulsar la movilización permanente de la clase obrera y sus aliados, principalmente la clase obrera. Lo único que agregamos es que la fuerza objetiva de la revolución mundial, combinada con la crisis de dirección del proletariado mundial y la crisis sin salida del imperialismo, ha permitido que se fuera bastante más allá de las revoluciones de febrero nacionales que preveían las tesis. Las tesis solo se equivocaron para algunos países, pero acertaron en que el proceso se detenía inevitablemente si no era dirigido por un partido comunista-leninista, es decir, trotskista. La teoría de la revolución permanente se enriquece con la más extraordinaria herramienta de investigación y de elaboración política y teórica que ha legado el trotskismo, la teoría del desarrollo desigual y combinado, ¿no? El impulso del movimiento de masas combinado con la crisis de dirección revolucionaria ha originado combinaciones no previstas al detalle. Pero esas combinaciones no solo confirman el proceso de la revolución permanente que existe, sino que es tan poderoso que origina esas combinaciones y confirma más que nunca la teoría del desarrollo desigual y combinado. O sea, que es fundamental que plantea con todos estos argumentos Moreno que incorporar la teoría de la revolución política, de la revolución permanente y la importancia del desarrollo desigual y combinado. Bueno, con todas estas argumentaciones, dejó planteado un montón de cuestiones a resolver, se dio el proceso de revolución política, ¿no? Pero en realidad fue un proceso de resistencia ante el pacto restauracionista con la burocracia para imponer la restauración y la idea de que la burocracia se mantenga ya no como casta burocrática, sino como burguesía. Bueno, yo creo que la realidad ha demostrado que se ha confirmado la teoría, la tercera hipótesis de Trotsky, que la burocracia restauraron los estados obreros, en China, que es el país más grande del mundo y con mayor masa comparativa, a través de una contrarrevolución. En Rusia hubo, digamos, la burocracia mansamente con Gorbachev permitió que se haya restaurado el muro de Berlín. En Alemania del Este no puso ninguna medida,